Muy buenos días a todos, feliz sábado. Un gusto saludarles nuevamente. Muy bien, pues vamos a, a disponernos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana y hemos titulado esta reflexión La primera Navidad. Ya leímos nuestra cita, no la pierdan, Hebreos 10, del 5 al 7. Eh, Pues en estos días, bueno, ya tiene, yo creo que algún tiempo, ¿no? Que empezamos a ver, este, por ahí ya adornos navideños, luces, árboles, como dice aquí, en las tiendas, ¿no? Los arbolitos ya empezaban a promocionarse por ahí, este, y vemos todo esto, ¿no? A nuestro alrededor, estamos haciendo compras muchos, ¿verdad? Vemos cuadros, fotografías, videos con paisajes nevados, nacimientos, se están comprando los regalos. Ha habido reuniones, tal vez, familiares o con los amigos. Hay planes vacacionales también de algunos. Todo lo que, pues, estamos acostumbrados, ¿no? Durante estas épocas a, pues, a vivir, ¿no? Y es una época que, bueno, a la mayoría de gente le agrada, ¿no? Y le emociona. Eh, y es algo, son momentos agradables, ¿no? Los que pasamos en estos días, generalmente, y fechas que también muchos, pues, añoran, ¿no? Durante el año, muchos estamos esperando la, la Navidad. Sin embargo, cuando nosotros vamos a la Biblia a estudiar acerca de este acontecimiento que festejamos, o que se supone que festejamos en estas fechas, eh, nos damos cuenta de que fue muy diferente, ¿no? A lo que nosotros vivimos. No fue una fiesta en, en el sentido como nosotros lo tomamos, ¿sí? No fue una situación eh, cómoda, agradable, ¿sí? Para los, ¿cómo se dice? Los personajes que participaron, ¿no? En esta primera Navidad. Y vamos a hablar precisamente de lo que sucedió en aquellos años, ¿no? La primera Navidad. Eh, Vamos a empezar leyendo este pequeño párrafo del libro El deseo de todas las gentes, que nos dice lo siguiente. Dice, el Rey de Gloria, hablando de Jesús, se rebajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra, comparado con lo que él estaba acostumbrado. Dice, su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho mucho antes en la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. Entonces vemos aquí cómo Jesús eligió no llamar mucho la atención, ¿no? Desde el momento en que hizo su aparición aquí en la tierra, porque no quería que la gente se fijara en él, ¿sí? Dice aquí, por los lujos, por las riquezas, por su poder, sino por la verdad, dice aquí, eh, por su carácter.
Entonces, no quería que nos deslumbráramos, ¿no? Que dijésemos, ah, vamos a seguirle, ¿no? Nada más por lo que veíamos externamente, ¿no? En él. Y bueno, les digo, desde un principio fue, como dice aquí, todo el ambiente que le rodeó, dice que fue tosco y repelente, o sea, nada agradable, como probablemente a nosotros sí nos tocó, ¿sí? A lo mejor desde que nacimos o desde antes de nacer, pues fuimos, esperados, fuimos, por ejemplo, nuestros papás nos prepararon, no sé, una habitación, nos compraron, ropa con que abrigarnos al momento de nacer, y gozamos de muchos privilegios, de lujos, tal vez, ¿no? Desde que nosotros nacimos. Sin embargo, con Jesús fue muy diferente todo. Y vamos a hablar un poquito de esto. Eh, Miren, dice por aquí, para empezar, bueno, vamos a hablar un poquito de los ángeles, ¿sí? ¿Cómo vivieron ellos la primera Navidad, los ángeles, los seres celestiales? Eh, Podríamos pensar también que fue algo muy agradable para ellos, porque hemos leído, por ejemplo, ahí en la Biblia, aquella ocasión cuando se presentaron ante los pastores, ¿se acuerdan? Aquellos que estaban, pues, trabajando, ¿sí? Lo que les tocaba hacer a ellos, y aparecieron por ahí unos ángeles cantando, alegres, y decimos, "Bueno, hubo fiesta en el cielo". Pues sí y no a la vez. Miren, dice, los ángeles se habían maravillado del glorioso plan de redención. Cuando escucharon el plan que Dios tenía, ¿no? Para salvarnos, dice, con atención miraban cómo el pueblo de Dios iba a recibir a su hijo. Estaban ansiosos de ver qué recibimiento le íbamos a dar aquí en la tierra cuando Jesús apareciera. Dice, revestido con el manto de la humanidad. Entonces dice, vinieron los ángeles a la tierra, dice, a la tierra del pueblo elegido. Las otras naciones creían, dice, en fábulas y adoraban a falsos dioses. Pero los ángeles fueron a la tierra donde la gloria de Dios se había revelado y había resplandecido la luz de la profecía. Es decir, dice que ellos visitaron la tierra de Israel en aquellos años con esa expectativa, ¿no? Ver qué preparativos estaban haciendo para recibir al Hijo de Dios, porque dicen, bueno, ellos, bueno, dicen, las otras naciones, obviamente, pues no se esperaba mucho de ellos, ¿no? Pero decían, aquí en Israel la gente ha recibido luz con las profecías, ¿sí? Y es el pueblo que Dios eligió, entonces debe haber una gran fiesta, ¿no? En la tierra, al menos en Israel. Y tenían esa curiosidad y dice que vinieron a Israel. Dice, vinieron sin ser vistos a Jerusalén. Venían de incógnito. Se acercaron a los que debían exponer los sagrados oráculos, es decir, a los líderes religiosos, a los ministros, dice, de la casa de Dios. Dice, ya había sido anunciada al sacerdote Zacarías. ¿Se acuerdan quién era Zacarías? El padre de Juan, el Bautista. Dice que Dios le había anunciado la proximidad de la venida de Cristo, precisamente con el nacimiento de su hijo, de Juan. Dios le aclaró el propósito que tenía su hijo, ¿no? Al nacer. Ya que también había sido algo milagroso, ¿no? Su nacimiento. Así que Dios le avisó a Zacarías, le dijo, ya está próximo el Mesías. Y dice, mientras servía en el altar, dice, esto sucedió, dice, ya había nacido el precursor, Juan, ¿sí? El que iba a preparar el camino, ¿se acuerdan? Dice, y su misión estaba corroborada por milagros y profecías. También había profecías acerca de Juan. Habían cundido las nuevas, dice, de su nacimiento y del maravilloso significado de su misión.
Sin embargo, fíjense bien, aquí está lo triste del asunto. Dice, Jerusalén no se preparaba para dar la bienvenida a su redentor. Cuando llegan los ángeles y empiezan pues a curiosear por ahí en Jerusalén, dice, esperando ver, pues, ¿cómo podríamos decir? Un gran alboroto por la venida del Mesías, ¿sí? Y preparación, etcétera. Eh, Se sorprendieron, se frustraron y se entristecieron al ver que no había nada. Nadie estaba esperando a Jesús. Como ahorita, por ejemplo, que vemos, les digo, con cierto tiempo, empezamos a ver que los preparativos, ¿no? Empezamos a ver estos detalles, ¿no? Que las luces y todo eso para la Navidad. Este, en, en, en Jerusalén no había nada, o sea, no se veía nada, nadie decía nada, ni siquiera los líderes, dice aquí, los líderes religiosos, no hablaban de esto, ¿sí? De la proximidad del Mesías, siendo que ellos tenían todo ahí en la Biblia, ¿sí? Todas las profecías, todo el conocimiento, y no había nada, y los ángeles dicen, pues, ¿qué está pasando aquí? O sea, que ellos esperaban otra cosa, ¿sí? Otro ambiente, otras actitudes de la gente, y para ellos fue algo, fue como un shock, como decimos, ¿no? Algo que los golpeó, o sea, en el sentido emocional, de ver que algo que estaba profetizado, ¿sí? Este, ya por miles de años, y que ellos decían esperarlo, el Mesías, y ellos llegan porque dicen, pues ya van a ser Jesús, falta poco, y no había nada, nada de preparativos, ¿sí? Entonces, para ellos, aunque cuando nació Jesús, pues obviamente hubo gran alegría, ¿no? En el cielo, de todos modos, para ellos fue algo que les digo, los sacudió, ¿sí? Los entristeció. Entonces, fue también para ellos algo, eh, pues, algo, eh, emocionalmente no muy agradable para ellos, aquella primera Navidad. Eh, y luego, si seguimos en la historia, vamos allá a Lucas, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1, y vamos a repasar un poquito lo que sucedió acá con los seres humanos. Ahorita ya hablamos de los seres celestiales. Eh, Dice Lucas capítulo 1, de los versículos 26 en adelante, vamos a leer. Les voy a pedir que lo busquen para que sigan ahí la lectura. Dice lo siguiente: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y dice, ¿a quién fue enviado? El ángel Gabriel dice, a una joven, una virgen, dice, comprometida a casarse con un varón llamado José. Fue a visitarla el ángel Gabriel. Dice el texto, dice, bueno, de la casa de David era José, dice, y el nombre de ella era María. Y el ángel entró donde ella estaba y le dijo, alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Pero cuando ella ve al ángel, ¿sí? Eh, Dice que el versículo 29, ella se turbó por sus palabras. No se sintió halagada por lo que le estaba diciendo, al contrario, dice que se asustó. Dice, y pensaba, ¿qué saludo era ese? Dice, pues, ¿de qué está hablando? ¿Y por qué me está diciendo esto? ¿Sí? Y entonces el ángel agregó, no temas, María. La vio, yo creo, medio asustada, ¿no?
Y le dijo, no temas. Dice, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora, dice, concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo y lo llamarás Jesús. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, fíjense, de todo esto que le estaba diciendo, a lo mejor podemos decir, oye, pues qué emoción, ¿no? Todo lo que te está diciendo el ángel Gabriel, pero ella no reaccionó de una manera positiva, ¿sí? No se emocionó y dijo, ay, qué buena onda, qué padre todo lo que me estás diciendo, sino que, para empezar, dijo, pues, lo primero que se le ocurrió decir, bueno, dice, ¿y esto cómo va a ser eso? O sea, todo esto que me estás diciendo. Porque dice, yo nunca he estado con un hombre, apenas se había comprometido, jamás dice, había tenido relaciones con un hombre. Dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Además, dice también, tu parienta Isabel ha tenido, o Elizabeth dice otras versiones, ha concebido a pesar de su vejez. Este es el sexto mes de ella, a quien llamaban estéril. Dice el versículo 37, porque nada es imposible para Dios. Y entonces María respondió, yo soy la sierva del Señor, hágase en mí conforme tu palabra. Y el ángel se fue. Ella pues estaba desconcertada y el ángel le dice, mira, también esto sucedió o algo parecido sucedió con tu prima, tu pariente. Y dice, dice, también ella dice, quedó embarazada, dice, a pesar de la edad que tenía, como tratando pues de decirle que no había que, imposibles, como le repitió ahí, ¿no? Y entonces María, pues, ya no le quedó nada más que decir, bueno, pues que se haga la voluntad de Dios, ¿no? Pero ella no estaba muy emocionada por lo que le habían dicho, ¿sí? Estaba, les digo, estaba desconcertada, obviamente, y lo que le acababan de decir, pues les digo, no era algo muy agradable si lo pensamos en el sentido de que ella, como ella lo había dicho, era virgen, ¿sí? Y le dice, tú vas a quedar embarazada. ¿Se imaginan, ya después de que el ángel se fue, me imagino que ella, se quedó pensativa, se quedó, a lo mejor hasta medio en depresión, ¿sí? Pensando en todo lo que le había dicho el ángel, en lo que podía pasar en su vida, ¿sí? Para empezar, ¿qué le iba a decir a sus padres? No iba a llegar, decirle, ¿sabe qué? Pues estoy embarazada y es de Dios este hijo. Nosotros lo leemos así bien, muy fácil, ¿no? Y decimos, ay, qué bonito lo que le pasó a María. Pero ella estaba asustada, ¿sí? O sea, ¿quién le iba a creer lo que le había dicho el ángel? Nadie. ¿Sí? Si alguien nos dijera eso ahorita, ¿qué haríamos? Ya se volvió loquita, ¿no? Nos reiríamos de ella. Entonces, imagínense todo lo que pasó por su mente, o sea, cómo iba a enfrentar esa situación. Además, cualquier mujer que estuviera embarazada sin estar casada, pues eso era considerado un pecado, o sea, era este, una situación que merecía la muerte por adulterio, apedreada, tenía que morir. Así eran las leyes, ¿sí? Entonces imagínense, dice, y donde me descubran y donde nadie me crea, no era nada sencillo, ¿sí? Lo que ella le tocó vivir.
Les digo que nosotros se nos puede hacer muy bonito, ¿no? Que llegó el ángel y le anunció que todo esto. Imagínense, cómo quedó ella, ¿no? O sea, en lo emocional. Y luego ella estaba a punto de casarse. ¿Y cómo le iba a decir a su novio, a su prometido, que estaba embarazada? Imagínense eso. O sea, era un problema, ¿sí? Un verdadero problema. Y dice ya lo último que le dijo al ángel, dijo, bueno, pues que se haga tu voluntad, ¿no? Como que ya no tuvo más que decir, este, como resignada, ¿no? Pero lo que hizo a continuación, miren, nos dice cómo se sentía ella, porque eh, no fue a hablar con su novio, no fue a decirle a todo el mundo lo que le había pasado, ¿sí? Contrario a lo que podemos pensar, ¿no? A lo mejor ustedes dirán, no, si a mí me pasa eso, yo le cuento a todo el mundo, ¿no? Esa experiencia que tuvo. Ella no lo hizo, ¿sí? Porque tenía miedo de lo que fuera a decir la gente. Y dice por ahí en el versículo 39 que en esos días, dice, María se levantó y se fue deprisa a otra ciudad. Nada más para que vean cómo se sentía. Se fue, dijo, yo aquí no quiero que nadie que se entere de lo que pasó. Se fue, no, les digo, no buscó a sus padres, sino que fue a buscar, dice, a Elizabeth, a su primo, ¿sí? El ángel le había hablado de ella, ¿se acuerdan? Y dijo, bueno, pues creo que a lo mejor ella me puede entender un poquito, ¿no? Y me puede ayudar, me puede apoyar emocionalmente, porque nadie le iba a creer, ¿sí? Entonces, ella que había pasado algo similar, ¿sí? Su prima, dijo, a lo mejor ella puede echarme la mano, ¿no? Aconsejarme, no sé, algo, ¿sí? Y dice, se fue de la ciudad, dice, a una ciudad de la montaña de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando, dice, Isabel oyó el saludo de María, cuando la escuchó, dice, la criatura saltó en su vientre porque ella estaba embarazada, ¿se acuerdan? Tenía 6 meses y dice que ella exclamó a gran voz, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu seno, dice, de donde se me concede que la madre, de dónde, perdón, dice, se me concede o por qué, dice, qué privilegio es este, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como la saludó, perdón, dice, como tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Que sucedió algo ahí, sobrenatural, ¿no? Y ella lo percibió. Sin duda que ella era una mujer, Isabel o Elizabeth, tenía una experiencia muy especial, ¿no? Con Dios. Y era una persona espiritual, tanto que ella percibió todo esto, ¿sí? E incluso le repitió las palabras del ángel cuando le dijo, bendita tú entre todas las mujeres. Dice, y le confirmó también que ese niño que ella llevaba en su vientre era alguien muy especial. Y Elizabeth le llamó mi señor, le dijo, ¿sí? Para que veamos cómo ella tenía una percepción muy diferente, ¿no? De las cuestiones espirituales y de las profecías, ¿sí? Dice en el versículo 45, dice, feliz la que creyó, porque se cumplirá lo que te dijeron de parte del Señor. Le dijo, eso que te dijo el ángel, fíjense cómo ella eh, entendía todo, ¿no? A la perfección. Y entonces María, desde que llega ahí, empieza a sentir ya otro ambiente. Y le dijo María en el versículo 46, dice, mi alma canta la grandeza del Señor. O sea, ella se sintió reconfortada, se sintió que estaba en un lugar donde era comprendida, ¿sí? Algo muy diferente a Nazaret, ¿sí? Ahí estaba con miedo, no sabía a quién recurrir, no sabía ni a quién platicarle, se sentía
mal, ¿no? Emocionalmente. Y dice aquí ya cambia un poquito la actitud de ella. Dice, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva desde ahora y todas las generaciones me llamarán dichosa. Dice, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso y santo es su nombre. Dice, su misericordia se extiende de generación en generación a quienes lo veneran. Con su brazo ejecutó proezas, dispersó a los soberbios. En su propio corazón, dice, quitó del trono a los poderosos y me levantó, perdón, y levantó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel, su siervo, y se acordó de la misericordia tal, dice, como la prometió a nuestros padres Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María permaneció con Isabel unos 3 meses y después volvió a casa. Vemos un cambio ya de actitud, ¿no? En ella, de ánimo, ¿sí? Y empieza a alabar a Dios, a cantar, ¿sí? Por lo que, como que entonces entendió, ¿no? De lo que se trataba y valoró, ¿no? Todo lo que le dijo el ángel y se sintió feliz ahora, ¿sí? Y estaba tan a gusto ahí, dice que se quedó unos 3 meses ahí con ella, porque se sintió comprendida, se sintió aceptada, se sintió, pues que nadie la estaba juzgando ahí, al contrario, ¿sí? Le decían que era muy favorecida, ¿no? De parte de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a Mateo, vamos a buscar ahí en el capítulo 1, los versículos 18 y 19. Este, por otro lado, vamos a ver qué estaba pasando con el novio, con José. Eh, pues para empezar, se le desapareció, ¿no? Se fue sin decir nada ni adiós, ¿no? Y se estuvo por allá 3 meses. Entonces imagínense también todo lo que pasó por la mente de José, ¿sí? Estaban cercanos a su boda y de pronto la novia se le desaparece. ¿Y qué ha de haber pensado José? Pues ya me abandonó, ya no quiere continuar con el compromiso. No tenía muchas noticias de ella, ¿sí? Y dice por ahí el versículo 18 y 19, vamos a buscar ahí en Mateo, capítulo 1, dice, y el nacimiento de Jesús fue así. Nos dice, María, dice, su madre estaba comprometida a casarse con José, pero antes que se unieran, o sea, antes de la boda, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Y les digo, esto fue un problema para ella, ¿sí? Algo que a lo mejor no alcanzamos a comprender muy bien, ¿no? Tal vez si hemos tenido experiencias, ¿no? Cercanas de este tipo, donde, o a lo mejor alguien ha salido así embarazada sin estar casada, pues es un problema de inicio, ¿no? Para la chica y sobre todo, por ejemplo, cuando el padre del niño pues, se entiende, por ejemplo, y la muchacha dice, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo les digo a mis papás? ¿Y qué van a decir de mí? ¿Verdad? O sea, no es nada sencillo. Entonces le digo, podemos darnos una idea, ¿no? Cuando vemos este tipo de situaciones, pues si las hemos tenido por ahí cercanas a nosotros, eh, entonces es muy, a lo mejor ya cuando lo analizamos así, pues es algo muy diferente, ¿no? A nada más leer que el ángel se le aparece a María, que le anuncia esto, y decimos, ay, qué bonito, ¿no? Qué bonita historia. Pero desde un principio les digo, el nacimiento de Jesús, el ambiente del que estuvo rodeado, dice nuestra cita que leímos ahorita, que fue algo tosco, dice, y, o sea, desagradable, algo que a lo mejor no nos hubiera gustado experimentar a nosotros, ¿sí? Dice lo siguiente, el versículo este, 19, y como José, dice, su esposo, era justo, o sea, era una persona, eh, lo podemos considerar un buen hombre, ¿no? Dice,
¿qué hizo él? Dice, porque él de pronto se enteró de la situación. Exactamente, pues no sabemos cómo, ¿no? Pero él se entera y dice que como él era una buena persona, ¿sí? No hizo escándalo. Tampoco, o sea, no la quiso dañar, no la quiso hacer quedar mal ante los demás, ante la familia, los vecinos, ante el pueblo en general. Y dice que él estuvo pensando, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? La novia salió embarazada y no es mío, decía José. Dice, así que, dice, decidió finalmente, o sea, después de estarle dando vueltas, ¿no? Por muchos días el asunto, eh, dijo, pues voy a terminar el compromiso, te voy a dejar, pero dice secretamente, o sea, no quiero que nadie se entere, porque él no quería dañarla tampoco, como a veces nos pasa, ¿no? O hemos visto cuando suceden cosas así, ¿sí? La persona que se siente eh, pues ofendida o dañada de alguna manera, pues hace un escándalo, ¿sí o no? Y dice, me voy a desquitar y digo, a ver, lo voy a quemar, ¿no? Aquí voy a hacer un escándalo para que se le quite, ¿no? Eso pensamos muchas veces, ¿no? De la pareja. Y hay un montón de conflictos, ¿no? Pero en este caso, miren, José guardó silencio a pesar de a lo mejor las ganas que tenía de platicar a todo el mundo lo que había pasado. Dijo, no, o sea, me lo voy a guardar, pero pues hasta aquí llegamos. Le voy a decir a María que ya, que ahí muere. Así que imagínense todo lo que rodeó a Jesús, ¿no? Desde un inicio. Y dice, pensando en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueño. Y sigue diciendo por ahí los versículos 20 y 21, ¿sí? Él ya tenía esa solución, ¿no? Dijo, y bueno, y hasta aquí, ¿no? Y nadie va a salir dañado más, al menos. Dice que un ángel del Señor se le apareció y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa. Le dijo, a ver, ya sé qué quieres hacerle, ¿sí? Pero no tengas miedo de continuar tu compromiso, tu relación. Le dijo, eh, dice, porque ella ha concebido del Espíritu Santo. Dijo, a ver, ya sé lo que estás pensando, ¿sí? Sé que dudas de ella, sé que estás molesto, te sientes lastimado también, pero le empieza a explicar el ángel lo que pasó, ¿sí? Y lo que te han dicho, ¿sí? O lo que te dijo ella es cierto, no se volvió loquita. O no está diciendo eso para salvar su reputación, es algo real, ¿sí? Dice, y dará a luz un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió, le dijo, dice, para que se cumpliera lo que se dijo de él, dice, en las profecías. Y que se decía también de su nacimiento de Jesús, dice, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, bueno, después de ese encuentro que tiene José, pues también su percepción, todo lo que él pensaba cambió, ¿sí? Eh, pero fíjense lo que tuvo que pasar, ¿no? Porque él ya tenía otra solución. O sea, así que el mismo ángel tuvo que venir, ¿no? A explicarle todo. Y bueno, aquí lo leemos así en dos, tres versículos, ¿no? Pero sin duda que tuvieron una plática larga, ¿no? José y el ángel. Y José tenía muchas dudas y sin duda le empezó a preguntar cosas, ¿no? Oye, pero esto, ¿y por qué? ¿Y cómo fue? ¿Sí? Imagínense lo que pasó, ¿sí? No nada más fue que le dijo eso y ya José se quedó tranquilo, ¿no?
sea, tuvieron que haber platicado por horas tal vez, ¿sí? Y dice por ahí en Lucas 2, del 1 al 5, que en aquel tiempo hubo un edicto del emperador para que todo el mundo este, fuese censado, ¿sí? Y esto pasó, bueno, cuando María estaba embarazada. Y sabemos que José tenía que ir todos tenían que ir a su lugar de origen, y José no era de Nazaret, ¿sí? Él era de Belén. Así que tenían que viajar. Eh, a lo mejor ahorita decimos, bueno, pues ¿qué tiene, no? Es un viaje. Aunque estuviera embarazada, ¿no? ¿Cuántas personas embarazadas viajan? Pero las condiciones no eran como las de hoy, ¿sí? Los viajes pues tenían que ser a pie o en animales, ¿sí? No había autobuses, no había aviones, no existían las comodidades que tenemos hoy. ¿Sí? Así que imagínense un viaje en esas condiciones, a pesar de que no era muy larga la distancia, pues caminando o en un caballo, en un burro, o sea, eran trayectos de días, ¿sí? Con, no sé, tener que acampar, tener que, o sea, todas las incomodidades, ¿no? De un viaje de ese tipo, ¿sí? Y con ella embarazada, así que, este, imagínense, por ejemplo, las mujeres, ¿no? La incomodidad, todo lo que implica eso, ¿no? Este, y bueno, esas fueron las condiciones en las que vino Jesús, ¿no? En este mundo. Les digo, algo que pues, ninguno de nosotros tal vez pasó, ¿sí? Porque nosotros tuvimos a lo mejor muchas comodidades, muchos privilegios. Este, fuimos niños deseados, ¿sí? Y en el caso de Jesús, eh, él sufrió o sea, emocionalmente, ¿sí? Lo que muchos niños no deseados sufren desde el vientre, ¿sí? Imagínense todo ese sufrimiento y toda la angustia que sentía María, Jesús la estaba asimilando y percibiendo, ¿sí? Como, pues ya sabemos que los niños antes de nacer perciben todo eso, ¿sí? Y por eso sabemos que hay muchos traumas, ¿no? Que vienen incluso desde antes de nacer. Este, entonces Jesús estuvo expuesto a todo eso, ¿sí? Algo que uno dice, pues él no merecía eso, ¿sí? O sea, venir en esas condiciones. Pero bueno, él así lo decidió. Y cuando él nace, nosotros recordamos la historia también por ahí en Lucas 2, que cuando ellos llegan finalmente a su destino, pues estaban buscando un lugar donde pasar la noche. Aparte ella ya venía con sus dolores, ¿no? De parto. Y José dijo, parece que hoy van a ser, ¿no? El niño les urgía un lugar para descansar y que probablemente en ese lugar naciera, ¿no? Su bebé, pero en ningún lado encontraron eh, hospedaje, ¿sí? La ciudad estaba llena, o sea, era una ciudad pequeña y sigue siendo una ciudad pequeña, Belén, eh, y estaba llena, ¿sí? Porque todo mundo venía a lo del evento del censo. Entonces todos los hoteles, las posadas estaban saturadas, ¿no? Y finalmente por ahí alguien eh, este, se compadeció de ellos, ¿sí? Y les dijo, bueno, no hay lugar, pero bueno, por ahí tengo un rinconcito por ahí, donde tal vez puedan refugiarse, ¿sí? En un establo, ¿sí? Una cueva llena de animales y de toda la suciedad que pueda haber en un lugar así. Pero estaban tan desesperados ellos que dijeron, pues, donde sea, ¿no?
ahí podemos pasar la noche, refugiarnos un poco del frío, este, y a ver qué pasa, ¿no? Pero pues no querían pasar la noche pues en la intemperie. Y nos dice ahí en Lucas, capítulo 2 versículos 6 y 7, ahí lo podemos corroborar. Nos dice lo siguiente, lo leo, dice así, dice, cuando ellos estaban ahí se cumplieron los días en que el niño había de nacer. Y dio a luz a su primogénito y lo envolvió, dice, en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no hubo para ellos lugar en el mesón. Y nosotros sabemos lo que es un pesebre, ¿sí o no? Es el plato de los animales, ¿sí? Donde ellos se alimentan. Esa fue su primer cuna. Ahí estuvo Jesús, ¿sí? Y les digo, estamos acostumbrados a ver estas imágenes, ¿no? Por todos lados en estas épocas, pero pocas veces reflexionamos en lo que realmente fue ese momento, ¿sí? Porque decimos, ay, mira qué bonito, y los animales y todo, pues no era nada agradable estar en ese lugar. Y que el niño estuviera ahí donde comen los animales, expuesto a alguna enfermedad, ¿sí o no? Por las condiciones que estaban ahí, porque no era un lugar limpio, como en el que tú estuviste, tal vez, cuando naciste. Fue algo, si lo pensamos, fue algo para cuando, como decíamos ahorita, de lo que pensaron los ángeles, ¿no? Fue algo humillante ver a Jesús en esas condiciones. Y ellos estaban algo tristes, o sea, a pesar de la alegría de su nacimiento y que cantaron los ángeles por todo esto y anunciaron a los pastores, etcétera, para ellos fue algo triste ver esta escena, ¿sí? Y si nosotros lo pensamos, pues es cierto eso, ¿sí? Eh, y el hecho de ver a ellos también les digo que nadie se había enterado de su nacimiento, nadie hizo preparativos, ¿sí? Incluso la gente que recibió por ahí, cuando les tocaron a la puerta José y María, y que les dijeron, pues lo siento, no pueden estar aquí ustedes, no hay lugar para ustedes. Si se hubieran enterado tal vez de quiénes eran y quién era ese bebé que iban a ser, pues otra cosa hubiera sido, ¿sí o no? Pero no sucedió así. Y al no haber nadie que recibiera a- al Rey de Reyes, eh, Dios quiso compartir esto con otra parte de su creación, con los animales, lo cual también nos demuestra la importancia que estos seres tienen para Dios también, ¿sí? Y dijo, bueno, los seres humanos no, pues hay otros seres que yo he creado y que quiero que ellos sean testigos de ese acontecimiento. Eh, y luego vemos, por ejemplo, ahí en Mateo, capítulo 2, vamos allá en nuestras Biblias, los versículos del 13 al 16. Nos habla por ahí de unos personajes, ¿se acuerdan? Que venían del Oriente y que ellos sabían muy bien acerca de las profecías, a pesar de que no eran del pueblo de Israel. Y buscaron rápidamente cuando llegaron ahí al lugar, cuando dijeron, aquí es donde van a ser este nuevo rey. Buscaron al gobernante de la zona, ¿no? A Herodes, y le hablaron, ¿no? De todo esto que ellos habían estudiado. Y dice los versículos de ahí del 13 al 16, dice, después de que ellos se retiraron, este, que fueron a visitar a Jesús, estos reyes de Oriente, dejaron por ahí unos presentes, unos regalos y se fueron, ¿sí? Estuvieron por ahí un rato con ellos y regresaron, ¿no? Pero dice dice, un ángel del Señor apareció a José
después de eso y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando el rey se entera de todo esto y empieza a investigar por ahí con su gente y les dice, oigan, vinieron estos señores y me dijeron esto y esto. Y entonces le dicen a Herodes, le dicen, ¿sabes qué? Es que sí es cierto. Sí. Hay algunas profecías que dicen esto y esto y esto. Así que, pues es verdad lo que te vinieron a decir. Y van a ser en tal lugar y en estas fechas. O sea, fíjense cómo ahí de repente salió que sí sabían, pero pues nadie se acordaba. ¿Sí? Y entonces dice que se llenó se preocupó, ¿sí? Porque como que si yo soy el rey, ¿por qué viene otro aquí a querer que usurpar? Así que él resolvió matarlo a ese bebé. Y rápidamente el ángel le avisa a José, ¿sí? Y dice el relato, ¿sí? Que el versículo eh, 14 dice, entonces José se levantó de noche y tomó al niño y a su madre y se fue a Egipto. O sea, imagínense, tenía poquito de nacido Jesús, ¿sí? María, pues obviamente todavía estaba, no estaba al 100, estaba, recuperándose del parto y de pronto le dice, mire, sabes que tenemos que huir. Ya no era nada más un viaje común, o sea, era huir, escapar por su vida. Imagínense esa situación, ¿sí? ¿Y a dónde vamos? No, tenemos que ir a otro país, hasta Egipto. No era nada más esconderse por ahí, sino irse a otro país. Imagínense el viaje tan largo también. Y dice, y estuvieron allá hasta la muerte de Herodes, ¿sí? Y nosotros sabemos, si ustedes leen ahí un poquito más adelante, del 16 en adelante, dice que Herodes, dio la orden de que todos los niños, ¿sí? De 2 años hacia abajo fuesen asesinados. Y así dijo, pues así no hay pierde, ¿no? Entre esos niños va a acabar ese nuevo rey. Y eso también estaba profetizado, ¿sí? Esa masacre, esa matanza. Entonces, todo esto fue lo que rodeó el nacimiento de Jesús. O sea, persecución, asesinatos, el hecho de no sentirse en un principio, Jesús, un niño deseado, ¿sí? En medio de un mar de emociones negativas, ¿sí? Por todos lados, por el papá, por la mamá, un pueblo que no le recibía, que no sabía de él. O sea, todo fue, si lo vemos así, fue algo triste, ¿no? Y hasta traumático para él, porque él pues desde chiquito estuvo expuesto a todo eso, ¿sí? Y desde el momento en que fue concebido. Entonces, es algo que, como diríamos, pues no fue nada, este, eh, agradable, ¿no? Todo lo que sucedió. Sin embargo, dice aquí, miren, fue algo que estaba planeado así. Y esto es lo que nos sorprende, ¿no? Porque decimos, ¿cómo Jesús eligió todo eso? ¿No? ¿Cómo planeó todo eso? Experimentar todo eso. Dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, no fue algo que se tomó a la ligera, ¿sí? O que ahí fue pasando como salieran las cosas. Fue algo muy planeado, ¿sí? Muy bien planeado, dice, fue algo formulado, dice, tampoco fue algo formulado después de la caída de Adán, que Adán pecó y dijeron, bueno, pues vamos a hacer esto para rescatar a la humanidad. Dice, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Esto que sucedió, que estamos platicando, dice, se mantuvo en secreto durante mucho tiempo,
desde antes de la caída del hombre. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Y les digo, en aquella primera Navidad, no hubo luces, no hubo festejos, no hubo reuniones familiares, no hubo regalos, no hubo eh, vacaciones, ¿sí? Todo lo que estamos acostumbrados nosotros, ¿no? No, no fue una fiesta, no fue algo agradable, porque a veces les digo, cuando pensamos en la Navidad y todo, digo, "Ay, qué bonito todo, ¿no? Este, pero al estudiar la verdadera historia, ¿sí? De lo que se supone que festejamos, pues decimos, no, no fue nada agradable. Hubo masacre de niños, imagínense eso, problemas familiares, persecuciones, huidas, angustia, cansancio, unas cosas negativas, ¿sí? Y por eso mucha gente también dice, bueno, ¿y qué le festejamos a la Navidad, no? Aparte es una fiesta, pues que viene del paganismo, etcétera. Bueno, sí, es cierto, ¿no? Sin embargo, bueno, en estas fechas la gente se supone que celebramos este acontecimiento, ¿sí? En la actualidad. O sea, aunque tiene sus orígenes, ¿no? En otras cosas, pues eso es lo que se supone que festejamos hoy, ¿sí? La venida de Jesús. Y alguien puede decir, bueno, ¿y será correcto, ¿no? Celebrar esto? Pues no está mal, o sea, no está mal que lo hagas, ¿sí? Si te gusta, ¿no? La Navidad, a lo mejor no te gusta, pues no la festejes. Pero miren, dice aquí en nuestros cumpleaños, así como el día de la Navidad y otros días festivos, dice, son dedicados muy a menudo a la complacencia egoísta, ¿sí o no? Nada más pensamos en nosotros. Por ejemplo, cuando tú cumples años, se supone que la gente que te rodea, tus seres queridos, tratan de que, pues de halagarte, ¿no? Con regalos, con alguna reunión especial, haciéndose, haciéndote sentir bien, ¿no? Especial. En estas fechas se supone que festejamos el cumpleaños de Jesús, aunque sabemos que no nació en estas fechas, ¿verdad? Pero es lo que el mundo se supone que recuerda, ¿sí? Y es triste que no procuremos eh, hacer sentir bien aquí a Jesús, sino nada más que a nosotros mismos. Y a nadie nos gusta, por ejemplo, que la gente olvide nuestros cumpleaños, así. No recibir ninguna felicitación, que nadie se acuerde, o que se acuerden por allá después de varios días, ¿no? Que, oye, cumpliste años. Y yo, "No, pues sí, pero pues no, ya pasó, ¿no? O que nadie nos dé un regalito, etcétera. Bueno, dice aquí algo interesante, miren. Dice, bueno, que normalmente en estas fechas, y hablando de la Navidad, dice, todo esto es dedicado muchas veces a qué? A la complacencia propia. Cuando la mente debe ser dirigida a quién? A la misericordia y a la amorosa bondad de Dios. Y no nada más de esto, dice muchos días festivos, que lejos de nada más estar pensando en nosotros, dice, debiésemos pensar en la misericordia de Dios, en el amor de Dios. El Señor, dice, se desagrada de que su bondad y su constante cuidado y su creciente amor, dice, no sean recordados en estos aniversarios. Y bueno, ahorita estamos hablando de la Navidad, ¿no? Pero esto también pasa en los cumpleaños, porque pocas veces nos tomamos el tiempo, ¿no? De pensar en todo esto. Entonces dice Dios, bueno, si se supone que están acordándose de este acontecimiento, pues recuerden lo que realmente significó ese momento.
Y a pesar de todas las condiciones negativas que hemos platicado, ¿no? Que rodearon todo el nacimiento de Jesús, tenemos que festejar. ¿Qué creen ustedes? ¿Hay cosas que festejar? Claro que sí. ¿Sí? Para empezar esto, miren, la bondad, el amor de Dios, ¿sí? Al enviar a su Hijo, pues es algo que tenemos que celebrar. ¿Sí? Y a lo mejor no nada más lo tendríamos que celebrar en estas fechas, o sea, siempre, ¿verdad? Pero bueno, son días especiales, ¿no? Miren, ¿qué es lo que tenemos que festejar? No, o sea, es bueno, por ejemplo, darnos regalos entre nosotros, reunirnos, estar alegres, sí, pero Dios no quiere que nos olvidemos del verdadero significado de esto, ¿sí? Como generalmente sucede. Dice aquí, desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre, seducido por el apóstol. Dios no ordenó que el pecado existiese, algo que a veces pensamos, ¿no? Decimos, "Ay, si ya sabía Dios, ¿por qué no lo impidió?" Pero él no ordenó, o sea, Dios no creó, por ejemplo, a Satanás. Él creó un ángel perfecto, ¿sí? Pero dice aquí que Dios previó la existencia del pecado e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es lo que tenemos que festejar, el amor de Dios, la misericordia de Dios y el sacrificio que hizo Dios y su Hijo por cada uno de nosotros. Sí está bien que les digo que nos reunamos, que nos demos regalos, etcétera, pero si todo eso opaca y nos hace olvidar lo que se supone que estamos festejando, ¿no? Entonces no tiene sentido la Navidad con nosotros y es en vano lo que hacemos, ¿sí? Y miren, dice, este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió, dice, devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Y ahí estamos nosotros incluidos. Y esto tenemos que hacerlo personal. A veces lo hemos dicho, ¿no? Porque cuando hablamos así muy en general, ¿no? "Ah, es que Jesús vino y a morir por nosotros y porque nos ama." Pero cuando lo hacemos personal, la cosa cambia, ¿no? Las perspectivas cambian. Él dejó todo eso por ti. Miren, dice, si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla. O sea, él quería que le conociésemos, dice, y a la vez de que no fuésemos destruidos, la manifestación de su gloria fue velada, y su divinidad fue cubierta por humanidad, y la gloria invisible, dice, tomó forma humana visible. Eso que no podemos ver nosotros de Dios, tuvimos el privilegio, ¿no? de verlo, de tenerlo aquí entre nosotros. Y eso es algo que debemos de festejar, por lo cual tenemos que alegrarnos, ¿sí? Miren, dice, este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés fue, dice, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar la divinidad en aquel momento, dice, fue una humilde planta, no fue un árbol así muy bonito, ¿sí?
un arbusto, ¿sí? Feo. Dice, no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. Estaba por ahí disfrazado de cubierto. Dice, el Dios que es todo misericordia velaba su gloria en una figura muy humilde, de un matorral, ¿sí? A fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Y así también dice, en la columna de nubes, ¿se acuerdan? En el desierto. Y en aquella columna de fuego dice que los protegía, lo que protegía el pueblo en la noche. Dice, Dios se comunicaba con Israel y les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada su majestad a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. O sea, Él siempre quiso estar cerca de nosotros y se tenía que cubrir con una nube, con una columna de fuego, con un arbusto, para que nosotros pudiésemos sobrevivir al estar cerca de Él. Así Cristo dice, tenía que venir en el cuerpo de nuestra bajeza, o sea, con un cuerpo semejante al de nosotros. Dice, a los ojos del mundo no poseía hermosura, era alguien común y corriente, ¿sí? Con un empleo, un trabajo común y corriente, que vivía en una ciudad común y corriente. O sea, no era nada atractivo en ese sentido, ¿sí? Dice, no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza, su majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Y esa humanidad, y esto es algo que nos puede sorprender también a nosotros y que sorprende a todo el universo, ¿sí? Cuando lo pensamos, lo reflexionamos, dice, Cristo nunca ha olvidado esos días, cuando vino, cuando estuvo por aquí. Al abandonar, dice, el escenario de su humillación, o sea, cuando se fue de aquí, donde fue humillado, fue maltratado, fue perseguido, vivió en condiciones pues no muy agradables. Dice Jesús, esto es interesante, mire, Jesús no perdió nada de su humanidad. Él se fue de aquí, pero dice que no perdió nada de su humanidad. Nunca olvida que Él es nuestro representante y que lleva nuestra naturaleza. O sea, Él es Dios, sí, pero Él dice que conserva su humanidad, conserva su cuerpo humano, con las marcas de su humillación, de su muerte. Y vamos a leer lo que nos dice Hebreos, nuestra cita que leímos al principio, Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. Dice lo siguiente, dice, por eso, dice, cuando Cristo vino al mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Simplemente eran una figura, ¿se acuerdan? Todos aquellos sacrificios, pero dice, no era algo que le agradara a Dios, estar matando animalitos. Era algo que era necesario para que el hombre entendiera lo que significaba, lo que iba a significar, ¿no? Para Dios. Y entonces dije, aquí estoy yo, dice, y en el rollo del libro está escrito de mí. O sea, todas las profecías hablaban de quién, de Jesús. Dice, así que vengo para hacer tu voluntad. Él se ofreció. Y esto es, les digo, lo que tenemos que festejar en estos días y en lo que tenemos que reflexionar. Y no quiere decir que no te reúnas con tu familia, que no participes, ¿no? De los regalos, de la alegría, ¿no? De estas fechas.
pero que eso no nos haga olvidar el verdadero motivo, ¿no? El que se supone que festejamos, la venida de quién, de Jesús a este mundo y lo que significó eso. Y que no fue algo, como hemos visto, no fue algo así no fue algo muy bonito, aquella primera Navidad. Fueron días de angustia, como dijimos, de tristeza, de miedo, de preocupación, de tristeza para los ángeles, por ejemplo. Y bueno, aún así nosotros tenemos mucho que festejar, ¿sí o no? Miren, dice, vamos a terminar con esto, dice, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, dice, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. O sea, ellos les gusta estudiar esto. Y muchos no lo entienden y seguirán sin entenderlo, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que hiciera esto Jesús? Y que viniera aquí en esas condiciones. ¿Qué tanto ama al ser humano para que haga eso? Y bueno, nada más estudiamos algo ahorita de su nacimiento, ¿no? Pero todo lo que fue su vida, su muerte, o sea, es algo que a todo el universo y se los deja con la boca abierta. Y a veces nosotros lo vemos todo tan normal y hablamos de esto así muy normal. Ay, Jesús vino y nació y hizo esto y lo otro y murió. Y no nos sorprende ni nos maravilla porque no profundizamos estos temas. Y ojalá que en estas fechas comencemos a hacer esto, ¿no? Si es que no lo hemos hecho, ¿no? Hasta hoy. Dice, son temas que, dice Los Ángeles, les fascina estudiar, el plan de salvación. Dice, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Lo seguirán estudiando y nunca van a acabar de comprender, ni nosotros, si estamos por ahí en la eternidad también. Tanto los redimidos, aquí está, como los seres que nunca cayeron, hallarán en la cruz de Cristo, dice, su ciencia, su motivo de estudio y su canción. O sea, hay mucho que festejar, sí es cierto, en estas fechas, pero ojalá que nunca nos perdamos, ¿no? Del objetivo y que nunca olvidemos eh, lo que hizo Jesús por, por cada uno de nosotros y que lo veamos de manera personal, que es cierto que lo hizo por todos, pero ojalá que lo entendamos de manera personal y eso va a cambiar nuestra perspectiva, ¿no? De todo. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz sábado.